Vamos a terminar en nuestra serie que se tituló Cuando es necesario decir no. El próximo miércoles voy a iniciar una serie más adecuada a la estación, pero es importante terminar esta serie que creo que es algo, han sido mensajes en los que el Señor ha retado nuestras vidas, porque no es fácil decir que no. La verdad es que, como lo vamos a ver hoy, es mucho más fácil decir que sí, es mucho más fácil dejarse llevar. Y hoy vamos a analizar por qué. Pero nada bueno viene. El título de nuestro mensaje hoy es ¿qué pasa cuando no decimos no? Como mencionamos al inicio de esta serie, somos seres creados por Dios con un don que no tienen los demás seres de esta creación. Los ángeles sí, y los seres celestiales, pero los leones no lo tienen, los perros no lo tienen, ni las ballenas que son tan inteligentes, ni los delfines, ni cualquier animal que se supone, que tiene inteligencia. Ellos no tienen este don, y es nuestra facultad por elegir entre los caminos de Dios o rechazarles. Los animales viven y reaccionan por instinto. Su vida está dominada por sus instintos. Y un perro puede ser muy fiel y son inteligentes, ¿sí? Pero si tiene hambre y tiene que sobrevivir y tiene ahí al bebé del amo, ¿qué cree que va a hacer? Se lo va a comer, si puede se lo va a comer, si está grande pues, para hacerlo. ¿Por qué? Porque su instinto siempre le va a dominar. El instinto es lo que rige al mundo de la naturaleza salvaje. A nosotros no. ¿Tenemos instintos? Sí, pero tenemos la facultad de someterlos a nuestra voluntad, porque tenemos eso, una voluntad libre, y podemos utilizarla para decirle a Dios: quiero someterme a tus caminos y a tus mandamientos, o la podemos utilizar para decirle a Dios: no quiero nada de tus caminos, voy a ir por donde yo quiero. Y a lo largo de estos mensajes vimos a hombres de Dios que tuvieron delante de ellos grandes presiones que buscaban empujarles a ir en contra de lo establecido por Dios. Como nosotros tenemos eso frecuentemente, tal vez no todos los días, pero sí frecuentemente. ¿O no siente presión jamás por parte de la familia, por parte de la misma cultura? Vivimos en una cultura que no tiende a honrar a Dios con su vida. Hay algunos que son muy religiosos, pero su vida no refleja lo que dicen sus palabras. O por la política, los jóvenes están siendo sometidos a una enorme presión. Y la verdad me hubiera gustado que más jóvenes oyeran estos mensajes. Son también para usted, si no es tan joven, pero miren, hay un mover político, filosófico, que está atacando la mente de los jóvenes. Y ellos están esperando, los arquitectos de estos movimientos, porque no crea, es muy ingenuo pensar que las grandes manifestaciones que vemos
en las que nos pintarrajean el centro histórico. Y ¿cómo han cambiado los programas de televisión? ¿Lo ha notado? Mira, vea cómo eran los programas de televisión hace 10 años. No estaba bien la televisión, o sea, ya había cosas malas, pero hoy están mucho peor. Las películas para niños tienen ahora mensajes que antes eran solo para adultos. Y cierto tipo de adulto nada más. Pero hoy se las quieren meter por las narices a los niños. Es muy ingenuo pensar que no hay personas atrás de esto que están orquestando todo. Sí los hay, sí los hay. Y están esperando que pase su generación. Y si usted ve a los muchachos, si uno les pregunta qué piensas de lo que tus padres creen o lo que tus abuelos creen, son anticuados. Y así los ven, no los van a atacar. No, yo supongo que no van a buscar su exterminio, no creo que estemos en ese punto. Ahorita solamente están esperando que pase la generación. Y se van a levantar como líderes jóvenes y jovencitas que no conocen ni creen ni toman en cuenta a Dios. Y sus hijos, ¿qué cree que están escuchando? Es bien importante que les hable de la palabra de Dios, como dice el libro de Deuteronomio, y que lo ponga, ya lo hemos explicado, ¿no? Eso que menciona que lo pongamos en nuestras paredes y en los postes. No ocupa hacerlo, solamente platique de eso con sus hijos frecuentemente. Porque si no, ellos no van a decir que no, los van a jalar. Y si alguien va a tener que decir que no, son los jóvenes. Ellos se van a enfrentar a muchísima presión, ya están viviendo bajo presión y se van a enfrentar a más. Y una cosa muy bonita de este mensaje es que, de esta serie para ellos, es que los dos ejemplos, los dos últimos ejemplos que vimos fueron jóvenes que se tuvieron que parar y decirle que no. Y vimos en todos los ejemplos que abordamos en esta serie cómo Dios nunca los abandonó. Él nunca va a abandonar a aquel que le honra. Él nos ayuda a mantenernos firmes porque no es fácil. Necesitamos de su mano para sostenernos, porque si queremos sostenernos en nuestras fuerzas, nos vamos a romper. Pero si nos tomamos de su mano, nos podemos mantener firmes. Y mire, hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta, y es que hay dos formas de librar una prueba. Vamos a ver cuáles. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y hasta aquí, bueno, el versículo 36, 35 también.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Bien, hasta la primera parte del versículo 35, del 32 a la primera parte del versículo 35, hasta donde tiene ahí en su Biblia el punto y coma, se nos narra la primera manera de librar la prueba. Y se nos mencionan los ejemplos de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, Samuel, que hicieron grandes proezas. Bueno, no ellos, Dios a través de ellos hicieron grandes proezas y Dios les dio grandes victorias sobre sus enemigos, sobre aquellos que les oprimían, sobre aquellos que les perseguían, o sobre aquellos que habían buscado la pelea con ellos. Y eso puede pasar con nosotros también. Va a haber ocasiones en las que usted va a enfrentarse a un problema y Dios le va a dar la victoria. Sí. Y eso nos anima a todos, ¿no? Y volteamos a ver a estos ejemplos en la Escritura de cómo Dios libró a su pueblo, libró a sus siervos, y ciertamente es una esperanza que siempre debemos de tener, porque Dios lo puede hacer, y en ocasiones lo va a hacer, pero no es la única manera en la que la prueba es librada. Vamos a leer la segunda parte del versículo 35 en adelante. Dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esto ya no está tan emocionante, ¿no? Pero es una realidad, es la otra manera de librar la prueba, y es a través del martirio. Y debemos de ver los dos ejemplos, porque los dos son reales y en los dos nos puede tocar pasar. Sí debemos de ver cómo Dios usó a David para derrotar a Goliat, claro que sí, porque vamos a tener gigantes enfrente en la vida, sí. Y debemos de ver cómo Dios le dio a Israel victoria sobre los filisteos a través de Samuel, porque también nos va a dar el Señor victorias, pero también debemos de ver aquellos que padecieron por el Señor, porque nos va a tocar padecer también por Él. La vida cristiana no es únicamente este tipo de victorias, sino también padecimiento, y soportar el padecimiento es una victoria. Pero es algo que va a pasar. Ahí se nos habla de varios, bueno, hay un caso en particular, cuando menciona el versículo 37 de los aserrados. Ahorita le platico quién fue el aserrado al que se está haciendo referencia ahí. Pero ¿por qué Dios permite el martirio? Porque el martirio es un testimonio
que Dios deja a través de sus hijos, de una fe inquebrantable. Y poder soportar esa prueba, no cualquiera. No cualquiera, eso es sumamente difícil. No nos ha tocado. Pero, mire, ¿ha visto películas de acción? ¿Ha visto cómo a veces al protagonista lo capturan y lo torturan? Y a los personajes secundarios a veces los capturan, los torturan y eso sí sueltan la sopa, ¿no? Eso sí ceden. ¿Por qué? Porque hay distintas maneras de romper la voluntad humana y el hombre ha sido bien creativo para esas cosas. Una vez fui por parte de la escuela, cuando estaba en la prepa, al Museo de la Tortura, y uno dice, ay, pero qué buena imaginación tiene el hombre para hacer sufrir a otros. Son artefactos bien sofisticados con el objetivo de infringir el máximo de dolor posible a un ser humano, y algunos rompen. Algunos no se ocupan romper con esos métodos, hay otras maneras de corromperlos. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo fuerte, ya sea con el país o con lo que quiera que haya visto en la película, ¿no? Pero hay historias de la vida cristiana que no son ficción, en la que hombres de Dios tuvieron que padecer, pues, martirios crueles. El aserrado del que habla en Hebreos es el profeta Isaías. Él estuvo en la parte inicial del reino de Manasés. Manasés fue el peor rey que hubo en Judá. Y él le echó ganas a pecar contra Dios, como que era su meta, pecar contra Dios. Y captura al profeta Isaías porque pues él era una voz de Dios exponiendo todo lo que hacía mal Manasés. Manasés manda traer un tronco hueco y meten a Isaías ahí en el tronco hueco y le calculan en dónde está la mitad del cuerpo de Isaías. Con un serrucho empiezan hasta que lo partieron a la mitad. No fue una muerte rápida, porque pues había varios aspectos de resistencia a la hora de aserrar. O sea, si hubiera sido pues el cuerpo de Isaías nada más, pues hubiera sido más rápido, pero no, ahí estaba el tronco también. Entonces, si le ha tocado cerrar, a veces se atora el serrucho en la madera y hay que dar un jalón, y todo eso lo vivió Isaías, pero fue una fe inquebrantable la de Isaías. Aquellos que pasan por el martirio son los testigos de Dios, diciéndole al mundo y a Satanás: hagas lo que hagas, con todo tu poder, la fe que me ha dado Dios no la puedes romper. Puedes romper este cuerpo, pero mi fe no la puedes romper. Y es un privilegio también. Hubo a quienes les tocó ser apedreados, como menciona allí también el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 37, antes de aserrados. Y ahí se puede estar haciendo referencia a dos personajes, uno a Esteban, que para este momento ya murió, pero también a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y es más probable que se refiera a él, porque todos los personajes a los que se ha hecho referencia anteriormente son del Antiguo Testamento. Él
Cuando el rey Joás de Judá abandona los caminos del Señor, a pesar de que el sacerdote Joiada, el padre de Zacarías, lo había criado y lo había rescatado, pues al morir el sacerdote, Zacarías ve lo que está haciendo Joás, y Dios lo usa para hablar palabra en contra del rey, y lo apedrean en el templo. Y la lista es larguísima. En la Escritura no es tan larga la lista de los mártires, pero Juan el Bautista murió martirizado, Esteban, Jacobo, más todos los apóstoles, los 12 apóstoles, excepto Juan, mueren martirizados. Varios de la siguiente generación durante 300 años aproximadamente, un poquito menos de 300 años, decenas de miles de cristianos pierden la vida. Y después de que inicia la Reforma, otra vez los cristianos vuelven a teñir la tierra con su sangre, hasta el día de hoy. ¿Cómo cree que le va a los cristianos en China? No bien. ¿Cómo cree que le va a los que se atreven a ir a predicar a Corea del Norte? No bien. ¿Cómo cree que le va a los que se van a predicar a los países donde se profesa el Islam? No bien. Y no sabemos, ni sabemos de sus historias, pero todos ellos son este testimonio en el que Dios le dice al mundo. Es una manera en la que Dios le sigue mostrando a Satanás que no ha vencido y no va a vencer. Porque Satanás ha usado el poder del Estado, sí, y ha buscado romper a los hombres de Dios, ha buscado romper al cristianismo por cerca de 2000 años, no ha podido. Y ha usado regímenes terribles. El régimen socialista fue terrible. El régimen del nazismo alemán fue terrible también. Y vea hacia atrás a todos los que han perseguido al cristianismo. Satanás ha usado toda su maquinaria y no ha podido romper. Esa es una gran victoria, pero no es siempre la victoria que queremos escuchar, ¿no? Se requiere de muchísimo valor. Para los dos se requiere de valor para decirle a la autoridad que no, pero se requiere también de valor para decir: Señor, si esta es la manera en la que quieres llevarme a casa, está bien. Y véalo así. El martirio a veces es la manera en la que el Señor atrae a sus hijos a casa, en la que los lleva a casa. Su casa no está aquí, su casa está allá. Y todos vamos a morir, todos. Y a veces Dios decide que esta es la muerte a través de la que vamos a pasar a su presencia. Y yo creo que nadie dice: ay, yo quiero, ¿no?, que me crucifiquen, ¿no?, que me hagan tal o cual cosa. Pero si nos toca, es un privilegio. Porque morir en la cama dormido, pues suena muy bien, ¿no? Todo el mundo dice: que me toque a mí esa. Pero el testimonio que deja un mártir es grandísimo, es impactante. Pero bueno, entonces tomemos en cuenta esto. Hay dos maneras de decir que no, hay dos maneras de salir de la prueba. Pero, ¿qué pasa cuando cedemos? ¿Qué pasa cuando en lugar de decirle no al mundo,
le decimos que sí. La respuesta corta es muy simple, nada bueno. Y sí, la podríamos dejar así y orar y despedirnos, pero no. Vamos a estudiar con detenimiento qué pasa. Es un mismo patrón el que sucede con todas las personas que ceden a la presión. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1, por favor. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña y junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí encontramos el inicio de uno de los puntos más bajos dentro de la vida personal de Acab, rey de Israel, rey del reino del norte. Él es una persona terrible. Acab es terrible. De entre todos los reyes que hubo en Judá y en el reino del norte, él fue el peor. Él le ganó a todos. Y en este pasaje se nos narra el deseo que tuvo Acab por adquirir una viña que estaba junto a su palacio. Y si uno lee estos pasajes, estos versículos, con nuestra perspectiva del siglo XXI, uno dice, bueno, es que, pues, ¿qué hay de malo en esto? Está ofreciendo un trato justo, ¿no? Porque le dice a Nabot, oye, quiero tu viña porque está al lado de donde yo vivo y te la cambio, te doy otra viña por la tuya, o si quieres dinero, pues te pago la cantidad de dinero que tú me propongas, ¿no? Que tú consideres justa. Pero, bueno, eso es algo que haríamos hoy, probablemente sin mayor problema porque nuestro contexto es distinto, pero en el tiempo de Acab no le está haciendo una proposición sana el rey, ni buena, porque él bien sabe que los hijos de Israel tienen prohibido vender sus propiedades de manera permanente. Las pueden dar, ellos le llaman venta, pero es una especie de arrendamiento pues a largo plazo, ¿no? Puede hasta tener 50 años. Pero no pueden transferir la propiedad de la porción que les fue dada después de la conquista de Josué de manera permanente. Eso está prohibidísimo por la ley. ¿Por qué? Porque la tierra originalmente es de Dios, es propiedad de Dios. Él se las está dando como heredad para que la administren y no se puede vender. Por eso se crea la fiesta del jubileo, entre otras razones, pero en esa fiesta todas las tierras tienen que regresar a su dueño original o a sus hijos si ya murió el que
la vendió. Eso es lo que señala la ley de Moisés y eso es lo que se practica en Israel. O sea, esta es una ley de aplicación general. Hubo un caso más adelante, muchos siglos después, en el que intentaron romper esta ley y llegó Nehemías y les metió una buena regañada a los que estaban teniendo estas prácticas. Y bueno, teniendo en cuenta esto, vemos por qué Nabot le dice que no. O sea, Acab quiere que se le venda esta porción de la herencia de Nabot de manera permanente. Y los dos saben que esto va en contra de lo establecido por Dios. Los dos saben que todo el resto del pueblo practica este principio de la ley de Moisés de regresar la tierra en la fiesta del jubileo. Y pues por eso Nabot le dice, no lo puedo hacer, yo temo a Dios. Lo que me estás pidiendo que haga es algo que va en contra del principio establecido por Dios, entonces de ninguna manera te voy a vender mi heredad. Y por eso Acab se regresa molesto y triste. No vemos a Acab buscando hacer algo en contra de Nabot. Aquí sí se tuvo que resignar. ¿Por qué? Porque sabía que esa era la ley de la tierra. Era la ley de Dios, pero era una ley que se aplicaba en la tierra. Y romperla podría generar descontento en la población. ¿Por qué? Porque iban a decir, bueno, es que de verdad me puede quitar lo que quiera el rey. Y eso era algo que no pasaba en Israel. Israel tiene una monarquía muy distinta a cualquier otra monarquía hasta tiempos recientes. Ahorita le explico por qué. Pero Acab sabe que no puede hacer nada. Él sabe que está impedido por la ley para hacer esto, y al recibir esta respuesta no tiene otra opción más que resignarse. Y hizo berrinche. Pues sí, la ley no decía no hagas berrinche porque no te salió, pero hizo berrinche, no fue a comer y se fue a acostar como un niño chiquito a su cama a llorar. Pero vea lo que pasa en el versículo 5. Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Cuando Jezabel ve que su esposo no se presenta a tomar sus alimentos en el comedor real, va a ver qué pasa. Y va a su habitación y lo encuentra ahí hecho bolita en la cama, ¿no? Y le pregunta qué pasó, y él le platica. Y Jezabel da una respuesta propia de el ambiente en el que ella creció. Ella no era israelita, ella era princesa en una nación pagana, su padre era el rey. Y en las naciones paganas y hasta en la Edad Media, el rey tenía un poder ilimitado sobre sus súbditos. La monarquía de Israel era una cosa completamente distinta.
al resto de las monarquías, y le digo hasta en la Edad Media, el rey tenía un poder absoluto sobre sus súbditos y de verdad podían tomar lo que querían, arrebatar lo que querían, quitar la vida de quien querían, sin problemas, y más en los sistemas paganos. En los sistemas paganos no hay a quien el rey le deba de rendir cuentas. Él dice y se hace, toma una vida y se toma, no hay vuelta de página. En Israel la cosa es distinta, porque en Israel todos los reyes están por debajo de la ley de Dios. Si un rey decía, quiero cambiar tal ley, la cambiaba y se acabó. Y podía decir lo opuesto a la ley anterior, se hace, se acabó. Ellos podían modificar las leyes a su antojo, ellos eran la ley. En Israel eso no pasa. Todos, desde el que limpia los establos hasta el rey, están bajo la ley de Dios. La deben de obedecer por igual. Y eso le pone límites a los reyes, pero Jezabel no está acostumbrada a esto. Y cuando escucha a su esposo, dice, pues si tú eres el rey acá, pero le dicen, no te preocupes, yo me encargo, tú déjamelo a mí, yo te voy a entregar la viña de Nabot. Y aquí hay un detalle que ocupamos resaltar. Acab sabe bien que no hay manera legal en la que él se pueda hacer de la viña. Él lo tiene bien presente, por eso vimos que se regresó triste y a llorar. Él sabe que no hay nada que hacer, no hay una manera honesta de hacerse de esa viña. Sabe que aunque su esposa no le ha dicho qué va a hacer, no puede ser algo bueno, no puede hacer algo que se ajuste a la moral, a la decencia o a la ley, pero no le va a decir que no. Hay otra cosa que él sabe que no hay manera en la que Jezabel pueda convencer a Nabot por el diálogo. ¿Por qué? Porque si él, que era el rey, israelita como él, de una de las 12 tribus de Israel, no lo pudo convencer, menos Jezabel, que es extranjera y una mujer pagana. Entonces, Acab tiene la noción de que Jezabel ha maquinado algo maligno, algo malo, algo ilegal, pero él nunca le dijo que no. Acab ya se ha enfrentado a los siervos de Dios y nunca ha sabido decirle que no a Jezabel. Jezabel era, él por su parte pecaba, ¿no? Pero la influencia de Jezabel siempre lo venció. Cuando él vio a Elías en el monte Carmelo orar y que el fuego desciende, pues él también entendió qué había pasado ahí, y Jehová es Dios. Y regresa con Jezabel y cambia de opinión. Y nunca supo decirle que no a su esposa. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, aquí quiere algo él y sabe que Jezabel lo puede hacer por malos medios, ¿sí? Y dice, pues sí, órale, sí quiero la viña. Y vea lo que planeó Jezabel en el versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot.
Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Con la autorización total de Acab, escribió cartas a su nombre y las selló. Ese sello es un sello particular, exclusivo del rey, solo lo tiene él. Ni modo que fuera tan ingenuo, ¿no?, como para decir: ¿para qué quieres mi sello? No, tú no lo debes de usar. No, sí, tómalo y haz lo que ocupes. Y en esas cartas instruye a los líderes de la ciudad a buscar a 2 hombres perversos para que mientan en contra de Nabot, acusándolo de blasfemia. Y pues Israel en general tiene una muy mala condición espiritual, y pues también saben cómo es Acab y ceden. Consiguen estas 2 personas, acusan de blasfemia a Nabot y Nabot muere apedreado. Y cuando llega la noticia, Jezabel le dice a Acab: ya murió Nabot. Acab sabe que no fue porque estaba enfermo Nabot. Era demasiada casualidad que su esposa le dice: yo me encargo, y un ratito después le dicen: ya se murió, ya ve y agarra, toma la viña. Él sabe que su esposa orquestó todo y no le importó. Y se salieron con la suya hasta este momento. Como muchos el día de hoy parece que se salen con la suya. Y la verdad es que sí, parece eso. La verdad es que ¿cuántos hombres malignos hay en nuestro país? No se vaya lejos. Aquí en México. Montones y montones de hombres y mujeres que hacen el mal y parece que se salen con la suya. Miren, nuestra cultura está tan mal que en el pensar del mexicano se cree que una persona que no aprovecha la oportunidad para hacer el mal, teniéndola enfrente, es una persona tonta. Perdónenme la palabra, pero usan una peor, mucho peor, los que tienen esta manera de pensar. Porque es lo que el mexicano piensa, y la verdad, denle la oportunidad, no se la den, porque la van a tomar. Lo más probable es que se la tomen. Y muchos se salen con la suya.
parece que no pasa nada, que se la van a llevar bien. Y muchos se la llevan bien toda su vida. Pero ahorita vamos a ver qué pasa, porque sí, aparentemente todo va bien, pero hay una cosa que ni Acab ni Jezabel tomaron en cuenta, y es que Dios lo ve todo, todo. Toda esta operación se hizo en lo secreto. Nadie sabía, nadie más que Jezabel y los líderes de la ciudad de Jezreel sabían lo que de verdad había pasado. El resto de la ciudad de Jezreel efectivamente creyó que Nabot había blasfemado a Dios. Mire, cuando menciona aquí que son hombres perversos por mentir, es que en ese tiempo mentir era más grave que hoy. Tristemente, gracias en cierta parte a la psicología y a un montón de factores culturales, decimos que la mentira, pues ahí es un pecadillo, ¿no? De los mínimos, pero no es un pecado pequeño delante de Dios. ¿Dónde está la prohibición? En los 10 mandamientos. Y hemos hablado en varias ocasiones, ese es el fundamento de la ley moral de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, alguien que mentía en este tiempo sabía que estaba despertando el juicio de Dios sobre su persona. Entonces, estos hombres verdaderamente eran perversos porque sabían que Nabot no había hecho nada y lo acusaron de un pecado terrible, pero no les importó, eran perversos. Por eso en este tiempo se creía mucho en la palabra de las personas. La verdad es que eso ahorita pues no vale gran cosa. ¿Por qué? Porque no lo cumplen, pero en ese tiempo alguien que presentaba un testimonio en contra de alguien en juicio se le daba seriedad, porque sabían que no se animaban tan fácil a mentir. Pero bueno, solo ellos saben qué fue lo que pasó, nadie más, pero Dios sí. Y ve a quién va a llamar Dios. Vamos al versículo 17 en Primera de Reyes 21. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dios le habló a Elías Tisbita, el profeta que el Señor había levantado para hacerle frente a estos dos que han sido y fueron los peores gobernantes que conoció el reino del norte. Elías siempre retó a Acab
y siempre lo confrontó. Y desde que Acab ve a Elías, sabe que la cosa no va a ir bien. Y la palabra que recibe Acab es la sentencia de Dios por sus maldades. Y le dice a Acab que va a barrer y a borrar a toda su descendencia, de tal manera que no haya alguien que pueda reclamar el trono de Israel. La casa de Acab iba a desaparecer. Y en cuanto a él, iba a morir y su sangre iba a ser lamida por perros. Y Jezabel iba a ser alimento de perros también. Como Acab no supo decirle que no al pecado y siempre cedió a sus deseos, a pesar de tenía la influencia de Jezabel, sí, pero tenía también una influencia de parte de Dios. Durante el reinado de Acab, Elías tuvo su ministerio. Y Dios envió a Elías en distintas ocasiones, sí, para corregir a Acab, pero no para destruirle, sino para hacerle volver al buen camino. Pero nunca atendió la voz de Dios. Elías no es cualquier profeta. Dentro de los profetas de Israel, el más grande es Moisés y después está Elías. Acab tuvo la bendición de reinar durante el ministerio de Elías, el segundo profeta más grande de Israel, y nunca la aprovechó. Nunca le supo decir que no. Bueno, no que no supo, nunca le quiso decir que no al pecado. Y esta fue la sentencia. Pero mira, a veces la justicia de Dios tarda en llegar porque no pasó inmediatamente. Sí, lloró Acab y se arrepintió y Dios le dijo: Acab, no vas a ver la muerte de tu línea tú. Tus hijos la van a ver. No cambió Dios el castigo en cuanto a su familia. Dijo: porque te humillaste y reconociste que yo soy Dios, que este castigo viene de mi parte, no te va a tocar presenciar la extinción de tu descendencia, pero sí vas a morir. Dios nunca dijo que no. Y Acab dijo: está bien, siguió pecando y se quedó con la viña de Nabot, la hizo, pues quitó la viña y sembró legumbres. Y pasaron años y Elías, no recuerdo ahorita si se vuelve a presentar con Acab, pero su profecía como que también parece, según Acab, que queda atrás, porque Acab siguió con su vida de pecado, Jezabel sigue con su vida de pecado, pero en un momento se le ocurre a Acab iniciar una guerra contra los sirios, y en esta batalla es donde Dios va a ejecutar su sentencia. Porque si usted quiere, léalo ahí en el libro de los Reyes, es unos capítulos más adelante. Dice la Escritura que un hombre tiró al aire. Un muchacho del ejército sirio, dijo: pues a ver qué pasa. Y entensa el arco con la flecha y suelta el tiro. Dios dirigió esa flecha, porque dice que la flecha golpeó, se penetró en la juntura de la armadura. La armadura que llevaba Acab tenía varios pliegues y tenía como forma de los bordes como de escamas.
pegar allí era tan difícil o más difícil todavía que cuando David le pega en la cabeza a Goliat, porque bueno, David tenía toda esta parte abierta y estaba cerca. Esto fue un tiro a la distancia sin intención en una ventana delgadita para golpear, pero golpeó. ¿Por qué? Porque Dios fue el que dirigió la flecha, y probablemente no era una herida de muerte en ese momento. Acab le dice a su chofer, bueno, no al que iba conduciendo el carro de guerra: oye, vámonos, que me atiendan porque me acaban de dar. Pero Dios dijo, no. Y Dios hace que la batalla se ponga más intensa ahí donde está Acab, de manera que él no se puede salir. Se empieza a desangrar. Empiezan a pasar las horas y las horas, y cuando llega la tarde, Acab muere derramando su sangre en el carro de batalla. Y se llevan el carro a Samaria y lo lavan porque está lleno de sangre, y lo lavan en un estanque. Y cuando están lavando el carro, los perros empiezan a acercar y empiezan a lamer el agua mezclada con la sangre de Acab. Jezabel todavía va a vivir un poco de tiempo más, y parece que se salió con la suya también, porque sí, Acab murió, pero ella está muy tranquila. Pero inicia la rebelión de Jehú, y ya cuando está el ministerio de Eliseo, Elías ya fue arrebatado por el Señor. Y cuando Jehú va marchando hacia Jezreel, llega al muro, y Jezabel lo ve y lo busca intimidar. Pero Jehú convence al que está sirviendo ahí a Jezabel. Jezabel está viendo desde el muro y hablando con Jehú, y atrás hay un siervo, y le hace un guiño, haga de cuenta, y el siervo se anima y empuja a Jezabel. Jezabel cae por el muro y probablemente todavía está agonizando, y Jehú le pega a los caballos y le pasa por encima a Jezabel, y dice, pues déjenla ahí, ¿no? Al rato la recogemos, vamos a comer. Se meten al palacio. En lo que ellos comen, llega un punto en el que Jehú dice, bueno, vamos a enterrar a esta mujer, ¿no? Terrible como sea, pero es hija de reyes, y pues hay que darle una sepultura. Y cuando llegan, lo único que encuentran es los huesos, las manos y los pies, es lo único que tiene carne y músculo. Todo lo demás es hueso, porque vinieron los perros a comérselo. Se cumplió. Al final no se salieron con la suya. Al final sus maldades les alcanzaron. Y miren, en esta tierra va a haber personas así. Las ha habido y las va a seguir habiendo. Personas que se han ensimismado en hacer el mal, en ofender a Dios, en hacer lo malo, y puede que mueran así, y que nada haya pasado, pero oh, cosa terrible es la que viene después. Acompáñame a Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos que no fueron alcanzados por la justicia aquí van a morir igual que todos los hombres. Y cuando se culminen los tiempos, Dios va a llamar a juicio a todos los que murieron en sus pecados, no recibiendo el regalo de salvación de nuestro Señor Jesús. Y ahí hay un detalle estremecedor cuando dice y en el versículo 12, y los libros fueron abiertos. En esos libros está registrada la vida de todo ser humano que ha vivido, desde que nace hasta que muere. Día y hora, fecha, de cada pecado que cometieron. Hay unos que, como Acab y Jezabel, hicieron las cosas a escondidas, y nadie más que ellos saben la verdad, que ellos sabían la verdad aquí en la tierra, pero Dios sabe la verdad y la registró. Imagínese lo que va a hacer. La descripción del trono de Dios ahí es un trono blanco porque es una manera en la que se simboliza la santidad y la pureza de Dios. Ahí Dios no se está presentando como un padre, se está presentando como el juez justo e incorruptible que requiere la ejecución de la justicia, requiere que la justicia sea satisfecha. Y delante de él va a pasar cada ser humano y le van a leer, supongo. No sé bien, nadie sabe bien cómo va a ser, ¿no? Pero cada uno va a revivir o a escuchar y tener frente de sí las pruebas y evidencias de cada pecado que cometió. No va a haber hacia dónde hacerse. Ahí va a estar toda la prueba diciéndole: eres culpable y se te va a aplicar un castigo eterno. Yo no quiero eso para nadie, pero muchos van a estar ahí, lo vemos aquí. Nadie va a escapar la justicia de Dios. ¿Qué pasa cuando decimos que sí? Cuando le decimos que sí al mundo, pues podemos aceptar lo que dice el pecado y ganar un gusto y una felicidad que nunca van a volver. Los placeres terrenales nunca vuelven, son fugaces. Cuando se come algo, ¿cuánto rato le queda el sabor? Muy poquito. Y cuando se emborracha a las personas, ¿cuánto les dura el efecto? Un rato, nada más. Los placeres físicos son fugaces y no regresan. La comodidad, pues puede durar un poquito más, comprar ciertas cosas dura un poquito más, pero la vida humana no dura mucho. 80 años, 90, nadie va a pasar de 120, nadie.
Y por eso queremos enfrentar el juicio de Dios. Es una mala decisión. Pero eso es lo que viene para aquellos que le dicen al mundo sí y le dicen que no a Dios. Vamos a orar.